Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta preciosa hora. Este es el pastor Benjamín González que te saluda en el amor del Señor. Gracias al Señor que nos permite estar aquí con cada uno de ustedes. Esta es su hermana Madeline González y queremos darle la más cordial bienvenida a este programa. Y somos la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, aquí en Denver, Colorado. Y en esta hora nuevamente les saludamos en el amor de Cristo. Y así queremos, pues, si tiene alguna petición de oración, puedes comunicarte a través de nosotros, darnos un mensaje para así orar por ella al finalizar el programa. En esta hora queremos continuar el programa anterior bajo el tema Una batalla efectiva. Y queremos así leer en 2 Timoteo capítulo 4 del versículo 6 al versículo 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oramos. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en este momento tú nos permites estar aquí, Señor, leyendo tu palabra, mi Dios, estudiándola. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos dirijas en todo, mi Dios, que tú hablas nuestros corazones, Señor, que ministres nuestras vidas, pero que de igual manera lo hagas con todos los oyentes, Señor, con todas las vidas, Señor, que van a estar sintonizando este programa, Señor. Mira nuestras necesidades, Señor, te pedimos, mi Dios, que seas tú obrando en cada una de ellas, Señor, que aún a través de los tiempos, Señor, oh Padre Celestial, todas aquellas vidas que puedan tener alguna necesidad, que seas tú llenándola, mi Dios, que seas tú dando paz, Padre Celestial, que a través de tu palabra podamos conocerte más, Señor, y acercarnos más a ti. Gracias te damos por todo lo que tú haces, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Oramos en nombre del Señor y estaremos continuando bajo el tema Una batalla efectiva. Y habíamos visualizado y visto la vez anterior cuando hablábamos dentro de las estrategias o herramientas que el apóstol Pablo utilizaba. Y habíamos hablado y mencionado primero una característica esencial del apóstol, que era la actitud, en otras palabras, la forma en que él afrontaba cada situación, ya fuera crisis, ya fuera un evento positivo, un evento negativo, ya fuera una circunstancia adversa o una circunstancia favorable. Y cómo la actitud del apóstol le hizo obtener victoria, pero le hizo también no darle ventaja al enemigo o al adversario. Y no solamente eso, sino que el mismo apóstol en medio de crisis, en medio de situaciones, podía ser de estímulo y de bendición a otros. Amén. Y no hay nada más bonito cuando uno puede ser de estímulo y de bendición a otros, aún en los momentos de crisis, aún en los momentos adversos. Porque la realidad es que muchas veces cuando más las personas están fijadas a nosotros son en los momentos de crisis, ¿ves? Porque cuando todo pues muchas veces marcha bien, pues todo el mundo no espera nada. Es más, encontramos un caso en las escrituras, hermana, que es algo parecido a lo que acabo de mencionar, y es el caso de Job. Vemos que el principio del libro de Job, el mismo Dios da testimonio, de Job, y lo da al mismo diablo, se lo reprende a Satanás. Y Satanás usa una expresión, y voy a parafrasear, dando a entender que Job, en balde te sirve Job, no, él te sirve porque tú lo bendices, tú tienes una cobertura, tú lo guardas, tú lo proteges, pero quítale, deja que yo le ponga los dientes, que yo lo pruebe, que yo haga algo y mira cómo él te niega en tu misma cara. Entonces vemos en el caso como el enemigo le dice. Entonces vemos la diferencia, vemos en el caso de Job, es la actitud con que él también afrontó la situación adversa, porque vemos como el mismo Satanás le decía, no, pues si todo va bien, por eso te bendice, por eso te sirve, por eso pues todo le marcha bien, por eso alaba tu nombre, te glorifica, pues si tú le das dando bendición, tú lo tienes ahí cubierto. Y Dios le da a entender que no, que era que realmente este hombre buscaba servirle a él
y amaba al Señor y le permite probar a Job, y queda demostrado verdaderamente la actitud y el carácter de Job, que verdaderamente pues él amaba al Señor. Entonces, el carácter o la forma en que afrontamos las situaciones de la vida nos van a ayudar en una manera crucial a poder vencer, a poder seguir hacia adelante y a poder también tomar sabias decisiones. Porque hay decisiones y eventos que ya antes de empezar a realizarlo o de empezar a enfrentarlo, ya muchas veces mentalmente, por nuestra actitud, por nuestra manera de pensar, ya hemos sido derrotados, porque la actitud va conectado a la manera de pensar. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que ver cómo todas las cosas que nos ocurren, verlo como una oportunidad para alabar a Dios, engrandecer su nombre y que nada nos detenga en acercarnos más a Él. Entonces, al igual que Job, que hablaba verdad en la palabra del Señor, cómo fue que él le habló a su esposa y le dijo, no solamente vamos a recibir el bien de Dios, sino también puede ser cosas difíciles. Nosotros podemos, ¿verdad?, visualizarnos y quizás proyectarnos en la vida de Job, porque también ocurren cosas en nuestra vida que son buenas. El Señor nos da bendiciones a diario, pero también llegan los momentos difíciles y también nosotros tenemos que seguir seguir ese ejemplo y compartirlo con otros, de poder enseñarle al mundo que en las buenas y en las malas nosotros le servimos al Señor. Amén. Entonces, como habían hablado la otra vez, pues la actitud es esencial. La actitud con que afrontamos cada decisión, cada crisis, cada evento. Y eso va a ir enlazado claramente con nuestra manera de pensar. Y la mente es poderosa. La mente humana es bien poderosa. Muchos piensan y lo comparan con una computadora. La mente es bien, bien poderosa. Y hay un refrán como que dice, si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también tienes razón, porque todo está también en esa actitud de la manera en que afrontamos. Si crees y la actitud es que vas a ser derrotado, pues la probabilidad de que seas derrotado es mayor. Pero si la actitud y la mentalidad es de que vas a vencer en el nombre del Señor, pues la probabilidad de que venza es mayor. ¿Por qué? Porque la actitud nos va a ayudar a afrontar y a tomar decisiones, a tomar pasos favorables y sobre todo a no rendirnos. Amén. A no rendirnos, porque la actitud nos va a ayudar a no rendirnos aunque tengamos momentos difíciles. ¿Ves? Y lo podemos catalogar como una guerra. Y en la guerra se puede perder una batalla, pero entonces es mejor a veces perder una batalla que perder toda la guerra. Entonces a veces en este caminar que estamos en esta guerra espiritual puede ser que sintamos que perdimos una batalla, pero entonces si tenemos la actitud correcta, nos remontamos, nos levantamos, seguimos hacia adelante y terminamos, tal vez perdimos esa batalla o pasamos momentos difíciles, pero al final ganaremos la guerra, ganaremos y estaremos ante la presencia del Señor. Que sí, que la actitud es bien importante. Las Escrituras nos enseñan que si básicamente, y parafraseo, 10 veces cae el justo, 10 veces Jehová le levantará. Entonces todo eso también está en la actitud, cómo nosotros afrontamos, cómo nosotros aplicamos las Escrituras, cómo yo aplico esto, está en nosotros también, amado hermano, en esa manera de pensar. Entonces lo vemos en el apóstol Pablo. Vemos la actitud, la forma del apóstol pensar que es digna de elogiar y de imitar. El mismo apóstol, sin equivocarse, decía, haced imitadores de mí como yo de Cristo, ¿ves? Porque él era ejemplo. Y qué bueno cuando hay personas que pueden ser ejemplo a nosotros, siempre y cuando, ¿verdad? Pues ellos están imitando las pisadas del maestro. Entonces el apóstol demostró eso. Y no demostró solamente eso y lo hemos plasmado en las Escrituras, sino que fue de ejemplo a todos los que lo leyeron, de estímulo y al día de hoy a nosotros. Como mencionamos la vez pasada, no es lo mismo decir algo que cuando se dice y la persona que está escuchando o leyendo ve el ejemplo y que va consono o parejo lo que está hablando con el testimonio, con lo que se está la persona diciendo. Entonces, cuando vamos a esa batalla efectiva, y hablábamos de efectivo que era algo eficiente, algo correcto, algo eficaz, ¿ves? Y tenemos que ser eficaz en la batalla, tenemos que ser eficaz
en este caminar, porque el enemigo no pierde tiempo. Y entonces nos quedamos en Efesios capítulo 6. Entonces en Efesios capítulo 6 comienza el apóstol en el versículo número 10 diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos cómo empieza el apóstol aquí a los Efesios motivándolo. Dice: fortaleceos en el Señor. Me llama la atención, y lo vamos a ir viendo a la luz de este versículo, esta porción bíblica en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18. Los verbos que usa el apóstol. Los verbos que usa, la manera que se expresa. Un ejemplo: fortaleceos. En el versículo 11, vestíos. Más adelante en el versículo 13, tomad. 14, estad. Tomad nuevamente en el 16, podáis. Entonces, el 17, tomad. Entonces vemos que los verbos que él usa es una acción en que la persona tiene que hacer. No, en otras palabras, yo lo visualizo así, pastora, hermana, que no es cruzarse de brazos a esperar que Dios haga, sino que fortaleceos en el Señor. En otras palabras, Dios fortalece, Dios se glorifica, pero está en nosotros fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Pues entonces, haciendo lo que corresponde hacer para ser fortalecido. ¿Qué corresponde hacer para uno ser fortalecido? Pues podemos mencionar varias cosas. Podemos mencionar una vida de oración. ¿Ve? Cuando uno ora como debe orar, uno es disciplinado en la oración, uno se fortalece. Pero si a esa oración uno le añade tiempo de ayuno, tiempo de vigilia, pues entonces la persona se va fortaleciendo aún más. El escudriñar las escrituras, la palabra del Señor. Entonces, él dice: fortaleció en el Señor. Entonces, ¿cómo uno se fortalece en el Señor? Pues buscando una vida de búsqueda, una vida de entrega al Señor, para que entonces ese ser espiritual se vaya fortaleciendo. Iba a comentar también que el mismo Señor Jesucristo nos mostró muchas veces cómo Él sacaba tiempo para orar, para apartarse, para buscar la presencia de Dios, y eso le ayudaba a seguir adelante. Entonces nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo de tener ese tiempo con el Señor a solas. Es bueno también orar en grupo, en la iglesia, con nuestros hermanos, pero también es importante que cada uno en nuestros hogares, en nuestra habitación, a solas, podamos sacar tiempo para orar, hablarle al Señor y decirle cuáles son las necesidades que tenemos, si necesitamos orar por alguna petición en especial, presentársela al Señor confiando en que Él nos va a ayudar. Pero eso también nos ayuda a fortalecernos, eso nos da más fuerza para seguir buscando su rostro, porque como decía la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser los que nos esforzamos, los que tomamos, ¿verdad?, esa iniciativa. Es una acción que tomamos, una acción que les vamos a demostrar al Señor que queremos más de Él. Amén. Y entonces, hermana, mire, se fortaleció en el Señor. Pero entonces ahí añade algo: y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de qué fuerza? De la fuerza del Señor. Porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, no es por nuestras capacidades, es por la fuerza del Señor. Entonces el apóstol es claro: fortaleció en el Señor, pero ¿en qué? En el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza del Señor. Entonces comienza así hablando esta porción que es bien conocida porque muchos hemos escuchado y predicaciones, estudios de la armadura de Dios, y entonces está hablando precisamente de esto. Y entonces estamos hablando de la armadura de Dios al tema que es una batalla efectiva. El buen soldado, tanto en lo secular como en los soldados de Jesucristo, tienen que tener el equipo necesario, el adiestramiento necesario, todos los componentes necesarios para ser efectivos. Si el soldado sale a la guerra sin un equipo adecuado, sin un entrenamiento adecuado, está destinado a fracasar, o las probabilidades de que fracase van a ser aún mayor. Pero cuando el soldado tiene un adiestramiento apropiado, un buen adiestramiento y unos buenos recursos y todo apropiado, la probabilidad de que obtenga la victoria y sea efectivo y sea eficiente es mayor. Todo está, y sonará un poco irónico, pero todo está bajo de probabilidades. Entre mayor pues ocurra, ¿verdad?, un evento,
pues la probabilidad a que sea efectivo es mayor. Quiere decir que entre más yo ore, busque el rostro del Señor, la probabilidad de ver la mano de Dios obrar es mayor. Es la probabilidad de que ocurra un evento, ¿verdad? Pues entonces a la medida, pues yo hago más ese evento. Entonces dice, en el poder de su fuerza. Entonces el versículo 11, aquí hablando, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces el apóstol está hablando y aquí introduce la palabra armadura de Dios o la frase armadura de Dios. Pero entonces da a entender que está la armadura de Dios. Pero claramente dice, está la armadura de Dios, pero tienen que vestirse. ¿Ve? Me llama la atención que no me dice que Dios nos va a vestir. ¿Ve? Vestidos. Y volvemos al mismo concepto. ¿Cómo nos vestimos la armadura de Dios? Pues esa búsqueda espiritual del Señor, esa búsqueda en oración, esa búsqueda en ayuno, en vigilia. Que sé que está lo que nos corresponde a nosotros. A veces queremos que Dios haga, hermana, lo imposible, pero nosotros no queremos hacer lo posible. Nosotros no nos queremos hacer lo que nos corresponde o lo que podemos nosotros hacer. Y entonces el apóstol Pablo, hablando aquí, está hablando de todas las cosas que usted y yo podemos hacer para poder tener una batalla efectiva. Y la oración es algo muy, muy importante en la vida del cristiano. Ya hemos visto sin número de ejemplos de cómo nosotros tenemos que conducirnos en relación a la oración, pero también en la búsqueda del estudio de la palabra. Nosotros tenemos que autoeducarnos, tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que escudriñar esta palabra para que podamos alimentarnos del pan de vida, para que podamos alimentarnos de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y crezcamos a un nivel que el Señor está contento, que le gusta que nosotros podamos crecer. No simplemente es orar y nada más, sino que también tenemos que leer la palabra del Señor y pedirle al Señor que nos dé su entendimiento para poder entender qué es lo que se está diciendo en esa palabra. Vemos también que ambas cosas, y cuando vamos en cuanto a la armadura de Dios, nos habla de que son herramientas que nosotros tenemos que utilizar para poder seguir adelante en nuestro diario vivir, que nosotros podamos utilizarlas, que nosotros podamos dejarnos llevar por estas cosas que nos van a ayudar a pelear esa batalla y que tengamos buenos resultados. Cuando vamos a la historia vemos cómo los arqueólogos buscan, ¿verdad?, en civilizaciones antiguas, que ya sabemos, ¿verdad?, que los seres humanos partieron hace tiempo y que ellos dejaron atrás pues quizás sus pertenencias, pero de las cosas que se buscan son los utensilios, son las herramientas que ellos utilizaban para vivir en ese tiempo. Entonces nosotros pues no podemos ser diferentes a esos seres humanos que vivieron tiempo atrás. También tenemos que usar esta armadura para defendernos, para vivir, para ser victoriosos en los caminos del Señor. Amén. Y miramos aquí, hermano y amigo que nos sintonizan en esta preciosa hora. Y en esta hora, si deseas que oremos por alguna petición o tiene alguna oración en esta hora que quiera que hagamos, puede comunicarte a través del mensaje. Amén. Entonces, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Pero el apóstol no lo deja ahí. El apóstol da un propósito, da el fin, describe por qué hay que vestirse la armadura de Dios. No lo deja como, por ejemplo, vestíos de la armadura de Dios y lo deja así. Es como hace muchos años atrás, ¿verdad? Muchos años atrás pues habían cosas, ya fuera en la escuela, ya fuera con los padres, inclusive hasta con los mismos pastores, ¿verdad?, que a veces pues se decían las cosas y no se pedía una explicación, ¿verdad? Se podía decir esto el maestro, el papá, o se podía inclusive el pastor, y la gente rápido lo daba por cierto, ¿verdad?, y tranquilo. Pero en este mundo de informática, en este mundo donde hay muchos recursos para las personas buscar, educarse, ser autodidacta y prepararse, pues entonces se hacen planteamientos, se hacen preguntas. Ya no es como tal vez 20, 30, 40 años atrás que se mencionaba algo y se daba por sentado, ¿verdad? Y le hablo tanto en la escuela secular como tanto tal vez en la escuela o en los estudios bíblicos o hasta en los mismos padres, ¿verdad?
porque antes el padre puede decir por qué no, pero hoy día pues no es lo más sabio, ¿verdad? Ahora pues se le explica al muchacho para que el muchacho entienda, mira, te dije que esto no podía hacer y esta es la razón, este es por qué no lo puedes hacer, y entonces le va explicando, entonces le va dando una razón a la persona. ¿Ve? Y de igual manera el maestro, ¿verdad? A veces los maestros, tal vez cuando nosotros éramos más muchachos, éramos jóvenes, decían porque esto es así y nosotros ahí. Pero hoy día el que está en la aula escolar sabe que no es así, hay que dar evidencia, hay que explicar. Y entonces ya uno se va acostumbrando, no lo ve como algo malo, como algo inapropiado, sino lo ve como algo justo, ¿verdad? Dentro de este mundo de tanta información. Inclusive ahora también pasa muchas veces a los pastores, los estudios, ¿verdad? Que antes también se podía decir algo y ya ahí quedaba. Ahora la persona tal vez espera un poco más, ¿verdad? Y es por el tiempo en que estamos viviendo. Eso recae y pide, tanto como en los tres ejemplos que hemos dado, magisterio, padres o pastores, la preparación aún mayor, ¿ves? Porque ahora hay unos retos, ahora hay que poder expresar, que poder explicar. Pero ¿por qué le digo esto? Porque lo vemos en el apóstol Pablo. Aún el apóstol Pablo, que estos escritos tienen miles de años atrás, inspirado, claro está, por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que inspiró. Pero vemos este principio, porque él le dice, vestido de toda la armadura de Dios, y no lo dejó ahí, sino que le explica por qué él le está diciendo que hay que vestirse la armadura de Dios. Porque es necesario que usted y yo agarremos la vestidura y nos la pongamos. Dice, hay un fin, hay un propósito, y es claro, no lo estoy diciendo por decir. Y entonces él le transmite a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy día. Amén. Entonces dice, vestido de toda la armadura de Dios, y entonces dice, hay una coma para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ahí él dice, hay que ponerse la armadura porque necesitamos estar firmes. Y necesitamos estar firmes porque hay unas acechanzas del diablo. Entonces para el diablo está atacando. Acechanza es que está atacando, que está buscando cómo destruir y que está buscando crear situaciones, que está buscando atacar. Entonces eso son acechanzas. Entonces vemos aquí claramente en ese versículo 11 que dice, vestido de toda la armadura de Dios, pero no lo deja ahí, hermana. Amén. Sino que le explica, tienes que vestirte, tienes que entender y comprender la importancia de vestirte la armadura de Dios, porque para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y pueda entonces vencer esos ataques. Vemos que el estar firme es importante para nuestras vidas, porque van a venir luchas a nuestra vida, a nuestro diario vivir, que quizás quieran, ¿verdad?, detenernos y sacarnos del camino del Señor, pero nosotros tenemos que ser obedientes a esta palabra, ser obedientes a lo que se nos está diciendo para que podamos ser victoriosos. Pedro también hablaba, ¿verdad?, en primera de Pedro capítulo 5, del verso 8 al 9, que nosotros también tenemos que practicar esto del dominio propio. Entonces, cuando hablamos de estar pendiente, de ser sobrio, de estar velando, porque nuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente, nosotros tenemos que tener estrategias, tenemos que estar listos para esa batalla, tenemos que estar pendientes a que van a llegar situaciones a nuestra vida, van a llegar cosas que quizás van a afectarnos, pero no nos podemos quitar. Más bien eso nos tiene que hacer fuertes para seguir adelante. Igual que Pedro decía y Pablo, que nosotros tenemos que estar pendientes a las cosas que el Señor nos está mandando para que podamos vivir una vida amplia en el Señor y que podamos crecer espiritualmente. El hecho de que podamos dar esa batalla y estar firmes es importante. Muchas veces pensamos, pues voy a batallar y que sea lo que Dios quiera. No, en nuestra meta debe estar el ser victorioso, el ser vencedores. Amén. Y mire que aquí en este versículo 11 estamos en Efesios capítulo 6, en el versículo 11, discutiendo, ¿verdad?, o hablando de una batalla efectiva. Y para esa batalla efectiva la armadura, ¿verdad?, es necesaria. Pero entonces en el 11 le dice vestíos de toda la armadura de Dios. Pero no solamente le da una razón para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Esa es la primera información o el primer punto que le da. Pero no es la única razón, sino que él abunda un poco más. Él abunda un poco más ahí mismo en el versículo 12. Entonces en el versículo 12 vemos que aparte de las acechanzas del diablo,
él le recalca y le deja establecido que también hay algo más. Y es que el versículo 12, mire lo que dice. Si tú una Biblia a su alcance. Dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Quiere decir que vemos que ahora le da una razón más. Entonces, primero dice contra las acechanzas del diablo, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Pero entonces claramente le dice ahora en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces deja establecido, hay una lucha. Entonces nosotros tenemos que reconocer que hay un mundo espiritual, que hay una guerra espiritual. Y en ese mundo espiritual muchas veces hay cosas que no las vamos a visualizar. Al menos que Dios en su misericordia nos dé en ciertos momentos ese discernimiento para ver esa guerra y esa batalla espiritual, que no muchos la visualizan. Pero es necesaria que nosotros como hijos e hijas de Dios entendamos que hay un mundo espiritual y que mientras nosotros podemos estar aquí hay una guerra espiritual. Un ejemplo sencillo dentro de las mismas escrituras para dar un pequeño ejemplo lo encontramos en el libro de Daniel. Cuando llega el ángel, que muchos piensan que es el arcángel Gabriel, y le dice: Daniel, varón esforzado y valiente, del primer día que propusiste pues orar, tus palabras fueron oídas. Entonces de entender que las palabras fueron oídas, pero entonces dice luego pero fui enviado, estoy parafraseando, pero el príncipe de Persia se interpuso por 21 días y tuvo que venir entonces Miguel a quedarse con él para yo poder venir y traer el mensaje. Vemos la continuidad de Daniel en seguir orando, pero también lo que quiero recalcar con este ejemplo es la lucha espiritual. Vemos que Daniel estaba orando porque quería una contestación de que Dios se glorificara en una revelación, unos tratos que él tenía, una revelación, y Daniel estaba preocupado y estaba orando, estaba clamando, y desde el primer día sus palabras fueron oídas. La palabra es clara, sus palabras fueron oídas, pero dice que Dios envió. Y claramente dice, pero por 21 días el príncipe de Persia, que es tipo del diablo, ¿ve?, se interpuso. Y tuvo que venir Miguel. Miguel se considera el arcángel general de los escuadrones del ejército de Dios. ¿Para qué? Para quedar batallando con el príncipe de Persia, que puede ser el tipo del diablo, para yo poder traer el mensaje. Un ejemplo sencillo dentro de las escrituras de la guerra espiritual. Y vemos, ¿verdad?, que como vida, ¿verdad?, y seres humanos, pues a veces reconocemos esa inmortalidad que hay en las personas, ¿verdad?, en nuestras vidas como seres humanos, porque pues estamos hechos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu, y sabemos que pues el alma es algo que va a ser inmortal, pero no tomamos a veces precauciones o nos esforzamos a cuidar esa área de nuestra vida. Más bien nos ocupamos del cuerpo, más bien estamos pendientes a cómo va a ser nuestra vida aquí en la tierra y le ponemos mucho énfasis, nos preocupamos hasta lo imposible por tener una vida buena, y no es nada malo en eso, en que uno pueda estudiar, uno pueda hacerse un profesional, uno pueda tener una vida apta para la familia. Pero es importante que también trabajemos esa área donde el Señor nos va a dar, ¿verdad?, vida eterna. Esa es el alma que nosotros queremos alimentar, esa es el alma que nosotros queremos crecer en ella, porque el Señor nos está hablando constante de que tenemos que estar acercándonos a Él. Y esto de las batallas que vamos a presentar, ¿verdad?, que vamos a vivir en nuestro diario vivir, no nos pueden, ¿verdad?, quitar el sueño, tampoco nos pueden amedrentar. Más bien tenemos que ser valerosos, tenemos que ser valientes para que el Señor nos ayude en nuestro diario a vivir, nos ayude a pelear esas batallas. A veces podemos, ¿verdad?, ver como un ejemplo el hecho de que estamos en nuestra casa y póngale que pueda ser quizás sábado para aquellos que trabajan en la semana. Y en la semana pues se tienen que levantar temprano para ir a sus trabajos, para ir a las escuelas, pero vemos que pues se batalla, porque pues hay que hacer, ¿verdad?, los oficios.
pero el sábado no hay mucho trabajo quizás, y las personas pues se levantan temprano cuando pueden descansar, pero cuando llega el domingo, que es día de buscar del Señor, ahí es donde se encuentran la lucha, donde quizás el cuerpo no quiere salir de la cama, donde quizás yo quisiera ir al culto de la tarde, no al de la mañana. Entonces vemos ahí como el enemigo ya empieza a poner obstáculos para que no busquemos del Señor, para poner, ¿verdad?, esa batalla espiritual, y que nosotros como creyentes le fallemos al Señor. Amén. Entonces el apóstol dice en el versículo 11, vestido la armadura de Dios, y le da dos razones principales. Le dice para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, y después porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces vemos que el apóstol toma aquí un momento para explicar todo el esquema o toda la estructura del ejército del enemigo, Señor lo reprenda. Vemos que empieza a acechanza del diablo hablando del máximo de las tinieblas, y luego empieza a describir escalonadamente, ¿ve? Y entonces empieza a hablar de una estructura espiritual de maldad. Entonces nosotros como cristianos no podemos ignorar eso. Amén. Si Dios está con nosotros, si Jesús está con nosotros, y hagamos victoria solamente y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Pero no podemos ignorar, como dice el mismo apóstol Pablo, las maquinaciones del enemigo. Entonces él está hablando claro a la iglesia de Éfeso y también hoy a nosotros, dando a entender el esquema, la estructura del ejército de las tinieblas, encabezando por Satanás, Dios lo reprenda, y luego pues principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones que celestes. Entonces él le describe, entonces por eso es que él le dice, tienes que vestirte la armadura del Señor, porque va a haber una batalla espiritual y hay que pelearla efectivamente para poder ser victorioso, para poder obtener victoria. Y entonces en ese versículo número 12, él le da otra razón de peso también, que es presentando toda esa estructura de las tinieblas, del ejército de las tinieblas. Entonces él está presentándole eso. ¿Para qué? Para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté lista, para que la iglesia se tome la armadura de Dios, para que no lo tome a juego, porque esto no es de jugar al cristiano. Mire, el diablo no juega a ser diablo. El diablo no juega a ser el diablo. Y él, al que pueda destruir y hacer daño, lo hará. Él no va a dejar pasar ninguna oportunidad para destruir. Si usted y yo se lo permitimos y le abrimos la puerta a Satanás, él entrará y sacará ventaja. Pero está en nosotros equiparnos con estas herramientas que hablábamos y habla aquí Efesios para poder batallar efectivamente. Y entonces no lo deja ahí, sino que después que le explica enteramente o en forma general, en una forma macro, en una forma en el todo le explica, pues hay que tomar la armadura porque el diablo está acechando y porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, él le explica algo de la armadura, algo macro, como un todo. ¿Ve? Amén. Pero ahora, en el versículo 13 en adelante, él empieza a desglosar. Él empieza a describir, a ser más detallado, más detallista en lo que él se refiere con la armadura. Entonces, él empieza ahí a hablar de la armadura. Entonces, el versículo 13, si lo miramos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Nuevamente recalca, primero le dice vestido, dice tomad, hay que tomarla. Tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Nuevamente le recalca. Vemos que tanto el versículo 11 como el versículo 13 tienen una similitud. Y es el Pablo creando conciencia al pueblo, a la iglesia, de vestidos o de tomar la armadura. Y le es claro, para que podáis resistir en el día malo. Vendrá el día malo, vendrá el día difícil. Hoy día estamos pasando días malos. ¿Quién iba a pensar? Vamos a hablar aquí claramente. ¿Quién iba a pensar
que vendría una pandemia, que vendría lo que comenzó como el COVID-19 y estaríamos muchos encerrados en la casa que no podíamos salir. Y no solamente en un país, sino a nivel mundial. ¿Y quién pensaría con tanta tecnología y tantos adelantos médicos y tanta ciencia y tantas cosas que íbamos a estar así? Eso nadie lo hubiera pensado. Eso no pasaba por la mente. Entonces, la vida cambia en fracciones de segundo. Amén. ¿Ve? En fracciones de segundo, la vida de una persona cambia para siempre. Por eso cada momento, cada tiempo, la misma escritura nos lo dice, hermana, aprovechando bien el tiempo. Amén. ¿Ve? ¿Ve? Porque los días son peligrosos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Pero por qué aprovechando bien el tiempo? Porque yo no conozco lo que va a pasar en unos minutos después de ahorita. Ahorita sabemos que estamos aquí. Aquí, hablando de la palabra del Señor y diciéndote a ti, amigo y hermano que me escuchas, que si tienes alguna petición de oración, puedes comunicarte. Amén. Y que anhelamos orar por tu necesidad y anhelamos orar por ti. Eso es lo que sabemos ahorita, pero de tal vez una hora después de ahora no sabemos. Eso le pertenece al Señor. Pero sí lo que sabemos es que en fracciones de segundo nuestra vida puede cambiar para siempre. Amén. ¿Ve? En fracciones de segundo. Y en fracciones de segundo también puede cambiar hasta el punto de que estamos aquí, suenan las trompetas, que estamos esperando y ya no estar nada más aquí y estar ante la presencia del Señor. Todo en fracción de segundo. No tenemos nada seguro si no nos agarramos del Cristo Jesús. Pero entonces, el apóstol en el versículo 13 vuelve y le recalca: por tanto, toma la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Mire qué significativo, hermana. Dice, para habiendo acabado todo. ¿Ve? Es cuando se acaba, no es cuando se comienza. Hay muchos que empiezan bien, hay muchos que a mitad de camino van bien, pero no es ni al principio, ni a mitad, ni 3/4 partes. Es cuando se acaba. Mateo capítulo 24 también el Señor le es claro cuando dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces claramente es el que llega al fin, el que llega a la meta, el que cuando se haya acabado todo, ¿ve? Cuando haya acabado todo está firme. A ver, cuando se acabe todo esto, ¿ve? De la pandemia y todo esto, a ver quién está firme. ¿Ve? A ver quién está firme, porque sí, habrá muchos que están orando y buscando al Señor en sus hogares, pero la realidad es que también en los hogares hay muchos distractores. Hay muchos distractores que tal vez hay gente que se conecta, tal vez gente que ve en la programación, ya sea a través de Zoom, ya sea a través del Facebook, ya sea a través de YouTube. Pero la realidad es que hay muchos que tampoco lo están haciendo. Entonces, cuando acabe todo, estará firme. Cuando acabe todo, ¿cómo estará? ¿Estará firme o no estarán firmes? Es una realidad que nosotros tenemos que meditar. No podemos, como decimos en mi país, y se dice el país, no se puede tapar el cielo con la mano. Y las realidades son las realidades. A veces hay muchas cosas que distraen a las personas y las alejan del Señor. Y vemos aquí, ¿verdad? En ese verso una palabra que me llama la atención porque quizás, ¿verdad? Pues está justo ahí en el medio donde dice resistir. Cuando vemos eso, esa palabra de resistir, podemos pensar, ¿verdad? En cuando hay un pedazo de carbón que quizá pues es feo, está, ¿verdad? Sucio, pero ahí dentro a veces, ¿verdad? Pues traen piedras preciosas y nosotros tenemos que ver el proceso que ocurre, ¿verdad? Para sacar quizá esa piedra preciosa, ese diamante, pasa por un proceso difícil, pero al final el producto es algo lindo, algo bonito que llega, ¿verdad? A nosotros. Y cuando nosotros nos visualizamos así, que tenemos que pasar por situaciones difíciles, tenemos que aprender a resistir muchos golpes que nos trae la vida en nuestro diario vivir. Nosotros podemos pensar, pues, yo sirvo al Señor, yo soy un hijo, una hija de Dios, no tengo por qué estar pasando por situaciones, pero si vamos nuevamente a 1 de Pedro 5, del 8 al 9, nos habla ahí, ¿verdad? Que anda un león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En aquel tiempo, en todo el mundo, muchos de los hermanos estaban pasando por situaciones difíciles y lo importante era resistir ese momento difícil
para poder ver la gloria de Dios. Entonces nosotros no solamente vamos a buscar que el Señor nos ayude, sino que también vamos a esforzarnos a poder resistir el momento difícil para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida, para poder dar testimonio a las personas que están a nuestro alrededor de que hay un Dios en el cielo, que Él ayuda a sus hijos, que es un Dios justo y que nos da las herramientas para ser vencedores. Amén. Entonces, estamos aquí en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, en continuación, bajo el tema una batalla efectiva. Entonces, vimos la similitud entre el versículo número 11 y el versículo 13. Y entonces empieza el apóstol Pablo, como mencionamos, a desglosar, a explicar la armadura, después que le introduce como un todo. Y versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla de los lomos, habla de la área de la cintura. ¿Ve? Entonces, ceñidos vuestros lomos, habla del cinto, como un cinto, ¿ve? Como una correa, pero habla del cinto de la verdad. ¿Ve? Entonces, que la verdad tiene que acompañarnos. ¿Ve? Porque el mismo Señor es la verdad y es la vida. Amén. ¿Ve? La palabra de Dios es verdad, es eficaz. Entonces, ceñidos, ¿ve? Vuestros lomos, adoramos el nombre del Señor, con la verdad. Entonces, introduce dentro de la armadura, primeramente, el término verdad. Y, amado hermano, dentro de nuestros labios tenemos que hablar verdad, porque dice, no puede haber mentira. Nos llama la atención que la misma escritura, hablando de Satanás, se lo reprenda, dice que es padre de toda ¿qué? Mentira. No menciona que es padre de todo adulterio, no menciona que es padre de toda fornicación. Claro, es pecado, todo eso es pecado, no estoy diciendo que no. Pero me llama la atención que a la mentira le atribuyen padre. Dice padre de toda ¿qué? Mentira. Y entonces es lo opuesto a cómo se presenta a Cristo como la verdad y la vida. ¿Ve? El diablo es mentira y trae muerte. Muerte a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces vemos aquí que el Señor es verdad y vida. Entonces dice ceñidos. Y entonces empieza describiendo la armadura con ese término. Ceñidos vuestros lomos, se nota para apretado bien la cintura con la verdad. Que haya siempre la verdad en usted. Que haya siempre la verdad en mí. Y es algo significativo porque es algo que muchos batallan aún dentro de las iglesias. Y vemos que esa palabra verdad nos trae esa enseñanza de que todo hijo de Dios, todo creyente, toda persona que ha entregado su vida al Señor debe repudiar la mentira. A veces vivimos, ¿verdad?, en sitios donde llegan personas a nuestra vida y nos dicen, pero una mentirita blanca, no importa, nadie se va a enterar, eso no le hace daño a nadie. No, nosotros debemos rechazar en todo momento toda mentira, porque cuando vemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor hasta Apocalipsis, todo lo que se habla es que no podemos mentir. Entonces nosotros no podemos aceptar esa idea de que una mentirita blanca, una mentirita pequeña, una mentirita que no le va a hacer daño a nadie, como quiera sigue siendo mentira. Entonces debemos guardarnos, cuidarnos de no mentir, pero también de repudiar toda mentira. A veces vemos, ¿verdad?, niños que hacen travesuras y le decimos, dime la verdad, no te voy a hacer daño. Y entonces cuando el niño o la niña dice la verdad, entonces ahí pues le da el castigo. Pues si acaba de decir que no le va a hacer daño, pues tiene que cumplir con lo que dijo, no puede estar mintiendo. Entonces como cristianos nosotros tenemos que velar, cuidarnos todo momento de no mentir. Amén. Y cabe la salvedad y cabe decir que una media verdad es una mentira. ¿Ve? Porque no hay medias verdades, la verdad es completa. Entonces empieza hablando de la armadura, describiéndola y empieza con la verdad. Empieza hablando, ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad, apretado la cintura con la verdad. La cintura habla de estabilidad, ¿ve? Amén. De estabilidad. Entonces, dice después,
y vestidos, ahí mismo versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Con la coraza. Cuando vamos al soldado, entonces la coraza está hablando de la protección en el área pectoral, en el área del pecho, en el área frontal. ¿Ves? Que ahí cubría órganos importantes como el corazón, todas esas áreas, ¿verdad? Y entonces la coraza iba protegiendo todo esa área del pectoral, esa área del frente, ¿verdad? Donde están esos órganos para que entonces una flecha o algo no traspasara el pecho del soldado y llegar al corazón o a un órgano que entonces el soldado se desangrara o perdiera la vida. Entonces habla de proteger ahí, esa área donde están los órganos vitales del cuerpo. Amén. Entonces, vestido de la coraza de justicia. Entonces, presenta esa protección del frontal pectoral con la justicia. Dios es un Dios justo. Entonces, habla de la armadura que entonces, si Dios es un Dios justo, nosotros debemos amar la justicia, pero debemos nosotros procurar también ser justos. Y tener la justicia de Dios y practicar la justicia de Dios en nuestros corazones. ¿Ve? Entonces no podemos ser injustos, no podemos ser intransigentes, tiene que haber la justicia de Dios. Entonces dice, ahí en esa área del corazón, en esa área del pecho, en esa área pectoral, que esté precisamente la coraza de justicia. Y vemos cómo, ¿verdad? Cuando habla de la justicia, habla de los atributos de Dios, que nosotros tenemos que ser imitadores del Señor, pero también tenemos que imitar esa justicia con las vidas que nos rodean. Eso no quiere decir que nosotros vamos a permitir que la gente venga y tome control y hagan como quieran. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un espacio donde nosotros tenemos que defender lo que estamos creyendo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que usted vaya a ponerse a discutir ni a argumentar con personas, pero sí en el hecho de que tenemos que dar testimonio de que servimos a un Dios grande, a un Dios bueno, a un Dios justo. Y parte de los atributos de Dios es ser un Dios justo. Entonces, esa coraza de justicia lo que nos habla también es de que nosotros tenemos que ser semejantes a las cosas de Dios, que nosotros tenemos que parecernos a Dios, que tenemos que anhelar, buscar con toda intención y alevosía la presencia de Dios, para que Dios refleje, ¿verdad?, esa luz en nosotros y que nosotros podamos proyectarla a otras personas y ellos digan, wow, esa persona es diferente, tiene algo bonito. No es que nosotros, ¿verdad?, queramos brillar por luz propia, sino que queremos alcanzar otras personas para que el nombre de Dios sea glorificado, pero para que ellos conozcan que Dios ama al mundo, que Dios salva, que Dios da vida, que Dios liberta, que Dios sana. Pero de la manera que lo vamos a hacer es proyectándole, demostrarle al mundo que nosotros podemos defender este evangelio y que también podemos parecernos y ser hijos de Dios, darle ejemplo, proyectarnos como lo que somos. Amén. Esta hora puede así sintonizarte si tienes pues alguna petición, puedes comunicarte con nosotros en esta preciosa hora. Luego continúa, estamos aquí describiendo, el apóstol ahora va desglosando, describiendo la armadura. Ya hemos visto lo que era el cinto, lo que era la coraza, y ahora no queda ahí, sino que ahora dice el versículo 15. Mira el versículo 15 conmigo: los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, calzado de los pies con el apresto del evangelio. El calzado era importante en el soldado y en nosotros también. Amén. Tal vez cuando éramos muchachos, corríamos por el campo, corríamos por afuera sin zapatos, y podía estar caliente, podía estar las piedras. En mi país le decían los moribibís, que hincaban, en una manera que hincaban, pero podíamos pasar por ellos y como si nada. Pero entonces nos acostumbramos a los zapatos y ahora no podemos hacer lo mismo. Pero esto tiene una importancia porque los zapatos hablan de la movilidad. Entre mejor zapato, mejor movilidad, más movimiento hay. Entonces los zapatos hablan de movimiento. Los zapatos hablan de moverse. Entonces los calzados en los pies, que es el apresto
dice ahí, del Evangelio de la paz. Entonces compara a los zapatos, que entonces algo para podernos mover rápidamente y efectivamente. Si los zapatos no son apropiados, no podemos movernos apropiadamente. Si miramos hoy día dentro de la sociedad que tenemos, depende de la disciplina, los zapatos. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el salón de clase dando clases, que es un trabajo que estoy de pie todo el tiempo, pues son unos zapatos especiales para eso, para que uno pueda estar de pie y no sufrir los embates de estar todo un día de pie. Pero si es una persona que corre, si una persona tiene otro tipo de zapatos, y vemos que un trabajador, hay ciertos trabajos que le piden unas botas que tengan hasta hierro o fierro en las puntas, porque son trabajos peligrosos. Entonces, cada trabajo, cada función, cada disciplina, vemos que tiene unos trabajos, unos zapatos diferentes, apropiados a la función que se va a hacer. Entonces, aquí entonces dice los zapatos o el calzado, perdón, de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, cuando hablamos de apresto, apresto significa preparación o disposición. Entonces, los zapatos que podamos tener en los pies que nos van a dar la disposición para poder movernos. ¿Ve? Y hoy día, precisamente, estamos moviéndonos y somos un movimiento que estamos llevando la palabra del Señor, el mensaje de salvación, porque entendemos que inclusive no importa la situación que está pasando en medio de esta pandemia, en medio de las crisis, todavía hay almas que necesitan salvación. Y en medio de esta pandemia es triste y lamentable, pero hay gente que está muriendo sin Cristo, hay gente que está muriendo sin salvación, que necesita que el Evangelio, que el apresto del Evangelio de la paz llegue, que hay una esperanza, que tal vez la esperanza no es que va a ser sanado, pero sí va a ser salvado, porque hay algo más importante que es la salvación del alma, que es la eternidad. Claro está, oramos y pedimos que Dios haga el milagro, que Dios sane. Pero entonces menciona el calzado. Entonces el calzado era vital para el soldado. Recuerda, la armadura de Dios lo relacionamos en los términos de soldado. Recuerde que al igual Pablo, al igual que Jesucristo, leemos también Jesucristo, hermana, cuando Jesucristo traía parábolas, la traía haciendo alusión a temas o conceptos que la gente entendía. ¿Ve? Cuando traía concepto de pesca o de la cena, era para que pudieran entender. Entonces Jesucristo usaba las parábolas para crear una conexión con el público, para que una conexión con el que estaba escuchando, y ellos pudieran asociar su vida, ¿ve? Su vida y su experiencia en la vida con lo que Jesucristo estaba trayendo, que era un concepto nuevo en la época y que Dios tal vez no lo habían visualizado. Pablo está haciendo lo mismo aquí. Pablo lo está viendo como una armadura, pero entonces Pablo está viendo una época donde está el reino, el imperio romano, donde está también la influencia en cuanto a lo cultural y a lo intelectual griega. Porque aunque Roma era el imperio romano que predominaba y era un gobierno bélico y poderoso, pero lo cultural y lo intelectual no eran muy buenos. Entonces Roma, el imperio romano, adoptó o absorbió todo ese concepto griego de intelectuales griegos, de hay fe, por eso es que usted ve que simplemente el griego y un sinnúmero de cosas, porque carecía ese imperio romano de esa cualidad intelectual. Pero entonces, ¿qué ocurre? El apóstol hace entonces alusión a las experiencias de las personas que estaban viviendo, y por eso lo presenta como un soldado, por eso lo presenta como la armadura de Dios. Y entonces le está haciendo claro ahí en el calzado. El calzado era vital para el soldado poder ser efectivo en su función. Si tenía que correr, si tenía que ejecutar algo, poder moverse con toda facilidad. Si en el suelo había algo peligroso, los zapatos le iban a ayudar a poder vencer el terreno, ¿ve? No importando la situación. Pero no queda ahí, sino que entonces lo presenta como el zapato que habla de la movilidad, de ese movimiento, de poder movernos efectivamente. Pero entonces el versículo 16 dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que pueda apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces habla del escudo. Y entonces presenta el escudo, pero lo presenta de la fe, porque la fe es vital. Cuando hay fe, vencemos. Cuando hay fe, tenemos confianza, tenemos la certeza. Podemos estar pasando una situación, un problema, pero la fe nos ayuda a creer. Puede ser el mar rojo
y el ejército del faraón atrás que nos sintamos. Hay momentos que nos sentimos así en esa encrucijada. Pero cuando la fe está en su nivel amplio de confianza en el Señor, muchas veces o siempre, no importa las circunstancias, sabemos que vamos a vencer, sabemos que vamos a ir hacia adelante. Eso quiere decir que presenta el escudo de la fe, pero presenta para que podáis apagar los dardos. En la antigüedad se tiraban dardos venenosos, dardos con fuego. Entonces, dardos del enemigo, dando a entender que el enemigo no puede muchas veces entrar de lleno a nosotros, pero sí tira dardos a la distancia. ¿Ve? Él tira dardos para pasar inapercibido. Y entonces habla de la escuela de la fe para que podáis, dice ahí, para que pueda apagar todo dardo de fuego del maligno. Entonces, el escudo de la fe es necesario. Pero entonces las escrituras dicen que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que cultivar esa fe que nos va a ayudar a vencer. Esa fe muchas veces cuando escuchamos testimonios, cuando escuchamos testimonios, ¿ves? Esa fe, a veces los testimonios nos ayudan. Recuerden una ocasión, cuando empezamos hace años atrás, usted debe acordarse, el pastorado allá en Puerto Rico, en Nahuabo, un día después de un domingo, una noche después de hacer la ruta que fuimos con la van, o como le decimos en Puerto Rico, la guagua, entonces, y repartimos a todos los hermanos. Cuando iba de mi camino para mi pueblo, la van se descompuso. Y eran como las 11 de la noche, se descompuso en el lugar más oscuro. Cuando llamo a los hermanos, ninguno contestaba el teléfono, nadie contestaba el teléfono. Cuando llamé a la pastora, la hermana Madeline, ya había llegado de la iglesia de Nahuatl, donde vivían en Falda, eran como se pasaba un tiempito, media hora, un poquito más en aquel entonces. No, las carreteras no son tal vez como las de ahora. Y entonces ya había hasta acostado a los niños. Y entonces me pregunta, ¿quiere que regrese? Y yo, no, déjame ver qué hago. Y seguía llamando. Y entonces me recordé, ahí Dios me trajo a mi memoria para que usted vea la efectividad de los testimonios. Amén. Y de la fe. Ahí me acuerdo, Dios trae a mi memoria un testimonio que una vez escuché del pastor muy apreciado por nosotros, hermano Zúñiga. ¿Ve? Y entonces me recordé un testimonio de él, que él una vez visitándonos lo trajo, en cuanto a una vez que él iba a predicar en una moto y se quedó sin gasolina, y entonces lo único que había era como un riachuelo, un río, agua. Entonces él agarró agua y le echó oro y la motora encendió y él siguió y llegó al lugar. Y entonces Dios trajo eso a mi mente. Yo de primera intención, hermana, pensé que era que la van no tenía gasolina. Pero mira, pero Señor, esto tiene gasolina, ¿qué tú me quieres decir? Y entonces, basado en eso, creó fe en mí. Y entonces yo recuerdo que yo entonces le puse las manos en el motor de la van y oré al Señor. Y empecé a orar después de que me acordé del testimonio del pastor Zúñiga. Y oré, le puse las manos y dije, Señor, y clamé que encienda la van y que me permita llegar. Y entonces me acordé que mi mamá estaba cerca de un mecánico, que también del movimiento, y dije que permíteme llegar a la casa de la hermana Jean. Y hermano, oramos y le dimos y encendió la van. Gloria a Dios. Llegamos allí y la dejamos, allí nos buscó la pastora, nos rezamos. Al otro día yo voy donde el hermano que es mecánico y le digo, mira hermano, me pasó esto ayer saliendo del culto, y él mandó un empleado para que mirara. Y el empleado miró y regresa y le habla al hermano, y el hermano va a la van y después regresa donde mí y me dice, hermano Benjamín, le voy a decir algo. Yo le voy a creer lo que usted me dice porque es pastor y porque yo lo conozco de años. Pero lo que usted me está diciendo humanamente es imposible. Y me sacó la computadora de la van. Me dice, mire esto está quemado, esto se quemó. Es imposible que esa van haya encendido como usted dice y que usted haya llegado aquí. Y entonces yo vi el milagro que Dios hizo. Pero él fue claro, yo le creo porque usted es pastor y porque le conozco de mucho tiempo. ¿Ve? Pero todo, ¿por qué le digo? La fe fue porque en el momento me acordé de una predicación de otro pastor muy querido que trajo un testimonio. Entonces, hablando de esa fe. Entonces es importante el escudo de la fe con que podemos apagar los dardos del maligno. Vemos, ¿verdad? Que ambos textos, ¿verdad? En la palabra del Señor, cuando habla, ¿verdad? Y el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que nos habla es de que nosotros, ¿verdad?, tenemos que llevar esa palabra del Señor, llevar el evangelio de Dios, porque a muchos lugares, a muchas personas, muchos corazones están atormentados, necesitan ese evangelio de paz, esa tranquilidad que nos da el Señor, que aunque nosotros estamos pasando por situaciones y momentos difíciles, vemos que el Señor obra, vemos que el Señor toma su tiempo para contestar nuestras peticiones, para ayudarnos en nuestro momento difícil, para que nosotros podamos encontrar paz en la salvación del Señor, para estar tranquilos en los momentos difíciles, pero también que nosotros podamos crecer en esa fe que el Señor nos da, que nosotros podamos aumentarla. A veces cantamos, dame fe, pero lo menos que hacemos es de pedirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a que yo pueda crecer en ti. Y cuando vemos estos testimonios podemos ver cómo el Señor ayuda a su pueblo. Es necesario que nosotros compartamos lo que Dios hace en nuestra vida. A veces estamos pensando en algo muy grande, pero cuando habla de nuestro diario vivir, a veces el ir caminando y pegarse, ¿verdad?, en el dedo pequeño del pie, vemos que como creyente, como cristiano, debe salir una alabanza, debe salir un gloria a Dios. Sí, me retuerzo del dolor, pero debo alabar al Señor en ese momento que puede ser tan simple como un golpecito. No importa lo que estemos enfrentando, nosotros tenemos que salir victoriosos y estar pendiente a que estemos utilizando esa armadura. Amén. Entonces vemos que habla del escudo de la fe, que era vital para el soldado, para poder vencer los dardos, las flechas. Y entonces en este mundo espiritual también para nosotros poder vencer los dardos del enemigo, las flechas del enemigo, los ataques a la mente también del enemigo. Pero entonces, dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Cuando se habla del yelmo, se habla de la protección que el soldado tenía en la cabeza. Como decimos por ahí, era como una especie de casco, ¿verdad?, que protegía. Entonces, el yelmo de la salvación presenta el yelmo en la salvación. De la salvación arriba, el yelmo en el área de la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues está el cerebro, está la mente. ¿Ve? Entonces está hablando de la mente. ¿Dónde el enemigo busca atacar? A la mente. ¿Ve? ¿Dónde el enemigo busca atacar? El pensamiento. Que nosotros mentalmente desfallezcamos, nos desanimemos, nos desalentamos. Entonces presenta la salvación o el yelmo de la salvación en la cabeza, precisamente en esa área mental donde el enemigo ataca continuamente. Hay mucha gente que el enemigo la destruye primeramente atacando en la mente. Entonces él dice, el yelmo de la salvación. En la mente entran los pensamientos, tanto buenos como tanto negativos, como tanto malos. Ahí es donde el enemigo. Entonces, habla de esa protección de la mente. Tenemos que proteger. ¿Ve? ¿Y cómo lo hacemos? También pues metiendo cosas, palabras del Señor, estudiando las Escrituras, cantando, orando, buscando el rostro del Señor para mantener la mente ocupada en las cosas del Señor. Hay que mantener la mente ocupada en las cosas celestiales, las cosas espirituales, para que esa mente se siga desarrollando, pero también para que esa mente pueda resistir los embates, porque triste y lamentablemente nosotros no podemos evitar que lleguen pensamientos o dardos del enemigo que lleguen a la mente. ¿Ves? Pero si estamos fortaleciendo la mente, como dice con el yermo, protegiendo la mente espiritualmente, podemos vencer esos pensamientos. Cuando vengan esos pensamientos que tal vez no son apropiados, reprenderlo en el nombre del Señor. Amén. Porque ahí está, o dejamos que el pensamiento entre y germine en la mente, y cuando germine en la mente va a producir algo que a Dios no le agrada, va a producir pecados, digamos que muchos dardos del enemigo o pensamientos inapropiados germinen. Pero si cuando esos pensamientos tratan de infiltrarse, la mente espiritual está fortalecida, uno lo reprende en el nombre de Jesús, uno reprende y no le da cabida, uno reprende en el nombre de Jesús, uno declara que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y entonces uno va reclamando y entonces fortaleciendo. Pero eso también se fortalece con una vida espiritual, con una vida de búsqueda, con una vida de oración, de ayuno, de vigilia, una vida de entrega, de escudriñar las Escrituras. Amén. Para meter en esa mente lo necesario para poder vencer. Y entonces habla con el yermo. ¿Ve? Y había que tener protegida esa cabeza. Y vale recalcar,
Hay muchos golpes en la cabeza que son fulminantes. ¿Ves? Hay unos golpes en otras áreas del cuerpo que uno puede vivir. Hay personas que sobreviven a un accidente y quedan sin una mano, sin un pie, sin una extremidad, o quedan sin ojos. Pero hay golpes en la cabeza que son cruciales. Entonces, porque, amado hermano, es una área sensitiva, pero de gran importancia en el ser humano. Y entonces le presenta ese yelmo para proteger esa área donde el enemigo ataca continuamente a los pensamientos. Y vemos, ¿verdad?, que hoy día pues hay una proliferación de problemas mentales que muchos de ellos pues tienen una solución simple, llenar la palabra, esa mente, ese cerebro de la palabra de Dios, porque lo que podemos hacer es meditar en esa palabra, meditar en las promesas del Señor, meditar en lo bueno que el Señor, ¿verdad?, es cuando habla con nosotros a través de su palabra y nos va guiando, nos va alumbrando el camino para que nosotros caminemos por caminos seguros. Pero cuando llegan esos momentos difíciles y esos ataques mentales y no se tiene esa herramienta de la palabra del Señor, no se tiene ese tiempo de oración, ese tiempo de deleitarse en la palabra de Dios, es bien difícil. Y hay vidas que por más que se quiera ayudar, no se puede, porque no conocen lo que hace el Señor, no conocen las promesas de Dios. Entonces es importante que nosotros llevemos ese evangelio y le digamos que hay esperanza, que se puede sobrevivir, que se puede resistir esos ataques del enemigo con la palabra del Señor. Amén. Y entonces el apóstol sigue desglosando. Vemos que ya vamos entonces hablando del yelmo de la salvación, pero entonces ahí mismo en el versículo 17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es vital la palabra de Dios. Nos llama la atención que todas las otras armas que va mencionando la podemos catalogar como armas de defensa. El escudo, el yermo, la coraza, el cinto, todo lo podemos catalogar como armas de defensa. Pero entonces la espada no se cataloga precisamente como un arma de defensa, hermana, sino como una arma de ofensiva. Amén. Con la espada se atacaba, con la espada se defendía, entonces se buscaba atacar, era de ofensiva en vez de defensiva. Entonces me llama la atención esa, porque la única arma que entonces cataloga el apóstol como de ofensiva, como de ataque, era la palabra. Amén. Y me llama la atención porque lo vemos en Cristo Jesús. Amén. Lo vemos en Cristo Jesús en su ministerio terrenal. A su comienzo de su ministerio, Él se fue en oración y ayuno. Y se fue por un tiempo separado. Él no empezó su ministerio hasta que no ayunó. Se separó 40 días en ayuno, en oración y orando. Y casi al finalizar el tiempo, el enemigo se le apareció para tentarle. El pecado no es la tentación, sino es caer en la tentación o vencer ante la tentación. El enemigo fue a tentarle. Y me llama la atención que el diablo, se lo reprenda, utilizó la palabra. Citó parte del Salmo 91. Entonces, citó la palabra, que sí, que nos da a entender claramente que el diablo sí conoce la Biblia. Y la conoce triste y lamentablemente mucho mejor que muchas personas. Entonces, ¿qué ocurre? El diablo utilizó la palabra, pero entonces el Señor Jesús usó una arma de ataque, de ofensiva. ¿Y cuál fue la arma ofensiva que usó? La palabra. Porque entonces 3 veces el Señor le dijo, claramente Cristo le dijo en una ocasión: escrito está, dicho está, dicho está. Y entonces citando de la palabra, entonces hablando y dando un ejemplo a nosotros claramente cómo utilizar la palabra, y que a través de la palabra es que venceremos muchas situaciones en la aplicación de la escritura. Y entonces dice la espada de la salvación, que es la palabra de Dios. ¿Ves? Hoy día la tenemos nosotros aquí plasmada en este precioso libro, cual le llamamos Biblia. ¿Ves? Que tenemos esa bendición. Y no solamente hoy la tenemos aquí, sino que los adelantos tecnológicos nos permiten en muchas áreas, en los teléfonos, en las tabletas, en la iPad y en todo tenerla. Hay muchas maneras, ¿ves? Pero entonces vemos claramente que la presenta como esa arma de ofensiva. En los momentos de atacar es a través o de la utilización de la palabra del Señor. Amén. Y es una palabra que está viva, una palabra que nos ayuda a vivir en nuestra vida diaria, pero que
nosotros no la podemos acomodar a nuestro gusto, no podemos cambiarla, no podemos decir, bueno, de ahora en adelante yo voy a hacer así porque pues ahora yo pienso que la palabra dice esto o lo otro. Más bien, nosotros tenemos que acoplarnos a la palabra. Es importante que hagamos esto, porque así habremos, ¿verdad?, sido obedientes al Señor en su mandamiento. Si nosotros buscamos acomodar la palabra, vamos a ir cambiando lo que dice ahí. Es necesario que nosotros digamos, Señor, ayúdame a entender esta palabra, que con tu Espíritu Santo yo pueda dejarme moldear, yo pueda ver cómo esas cosas que a ti no te agradan, tú las vayas quitando. No es que yo me parezca al mundo, sino que yo me parezca más a ti. Estoy tratando de zafarme del mundo para parecerme más a ti. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser diferentes, tenemos que parecernos al Señor, tenemos que tener esa relación con Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque nuestro cuerpo humano es débil. Entonces, a través de la palabra nosotros podremos vencer. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. El mismo Señor nos decía que nosotros tenemos que escudriñar esta palabra, pero hacerla nuestra, vivirla, dejarnos guiar por ella y moldearnos por ella para que Dios se agrade de nuestras vidas. Amén. Y entonces vemos que ahí el apóstol, con eso termina de hablar y de escribir la armadura. Pero, entonces en el versículo 18, él le añade como un ingrediente más o unos recursos adicionales a la armadura. Unos recursos esenciales y vitales para que la armadura sea efectiva, para que la armadura sea satisfactoria y la podamos usar eficazmente. Amén. Y mira, el 18 lo especifica. Mire, 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, él le añade otros recursos a la armadura. Y entonces le añade, que ya lo habíamos discutido anteriormente, le añade la oración en todo tiempo, pero no cualquier oración, sino en el Espíritu. Conectarse, no orar por orar, no orar 5 minutos, 10 minutos, no orar como se ora, da gracias por los alimentos, no, buscar profundizar esa oración espiritual, Amén. Esa oración que nos eleva a un nivel espiritual más alto, esa oración que nos acerca a Dios, donde Dios se empieza a revelar a nosotros y donde tenemos experiencias con el Señor, Amén. donde entramos y profundizamos y no queremos salir de ahí. Y no queremos salir de ese momento porque entonces estamos en la presencia del Señor. Esa es la oración que está hablando, en el Espíritu, ahí conectado. Pero entonces, ese es un recurso que él le añade, hermana. Pero mira ahí, también dice, y velando. Amén. Entonces, a la oración le añade la vigilia. La Escritura mismo Señor decía, velad y orad para que no estéis en tentación. Verdaderamente el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces el mismo Señor lo decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, aquí el apóstol le añade estos otros recursos a la batalla espiritual y le añade estos recursos a la armadura. Y en la oración, en el Espíritu, velando en todo tiempo. Y entonces, el último recurso o ingrediente o actitud, como usted lo quiera visualizar, que le añade y dice, con toda perseverancia. Entonces habla de perseverancia, habla de continuidad, habla de ser persistente, perseverancia, persistencia, constante, no fluctuar, no ser cambiante, no ser como las ondas del mar que vienen y van, no, ser continuo. Y entonces crear una disciplina de continuidad en esa oración, en velar, en constante, aunque uno no mire nada, aunque uno no vea nada, ser perseverante, no rendirnos. Algo que es vital en este caminar es la perseverancia. Amén. Si uno se pone a analizar y nosotros hablar todas las experiencias tal vez difíciles o amargas, porque ya hay experiencias difíciles y amargas. Si uno no fuera perseverante y confiando en el Señor, ¿desde cuándo no se hubiera rendido? O de cuándo, hermana, como dicen en mi país, no hubiera enganchado los guantes. No, pero la perseverancia en el Señor, en la confianza, esa vida de oración, de vigilia, de búsqueda, nos lleva a nosotros, porque la oración y la vigilia, hermano, y el ayuno es eficaz. Entonces, pero hay que ser perseverante. Esto no es de hoy, esto y mañana no, y hoy sí, mañana no, esto es una continuidad, esto es algo continuo, hacerlo parte integral de nosotros.
Y dice la palabra del Señor que tiene que ser en todo momento, que nosotros tenemos que estar velando constantemente, que nosotros no podemos rendirnos, porque el rendirnos o el dejar de orar, porque hoy no, oro mañana o busco tiempo para orar después, eso es darle espacio al enemigo a que nos venza en la batalla. Nosotros tenemos que hacer de la oración una herramienta que sea útil, que sea intensa, que sea algo que nosotros no podamos dejar, como es la comida, el agua. Es algo que tiene que estar constante en nuestra vida. Nosotros no solamente tenemos que orar, pero lo tenemos que hacer intensamente. Tiene que haber una intención, pero también tiene que ser permanente, que nosotros nos mantengamos todo el tiempo conectados con el Señor. Y si van a llegar momentos difíciles a nuestra vida, si nosotros nos vamos a sentir a veces como que no tenemos la fuerza, pero el Señor nos llena de fuerza. Muchas veces llegamos a la iglesia con miles de problemas, con miles de situaciones, con un ánimo bajo, con muchos problemas. Y no es a menos que nos acerquemos al Señor y lleguemos con súplica delante del Señor y oremos intensamente y nos acerquemos a Él con toda intención, que vemos que el Señor obra, porque cuando nos levantamos de allí, y hablo de los que oran, ¿verdad? Y se arrodillan a clamar, a interceder, a pedir al Señor por esas peticiones, Dios obra, Dios hace la obra. Nosotros solamente oramos creyendo que nos está escuchando, y así como dice su palabra, el Señor nos contesta. Entonces es importante que cuando oremos lo hagamos con intención, que sepamos lo que estamos pidiendo y que le pidamos al Señor que nos ayude, porque son muchas las situaciones que llegan a nuestra vida. Eso sin contar los amigos, los hermanos que quizás llegan y nos piden, ore por esta petición, o tengo este problema, necesito que ore. Aparte de lo de nosotros, tenemos que interceder por los otros. Entonces es importante que no desfallezcamos en la oración. Dice la palabra del Señor que si nosotros vamos y sinceramente delante de Él y oramos, Él nos va a escuchar. Inclusive gente que quizás no conoce al Señor y ellos oran, la palabra del Señor dice que Él va a escuchar, que Él va a contestar la petición. Pero es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con estas directrices, para que podamos ver cómo el Señor nos va a ayudar a tener una batalla, ¿verdad?, que sea eficiente, pero que al final seamos vencedores. Amén. Y en esta hora hemos visto una batalla eficaz, viendo a la luz de donde leímos en 2 Timoteo capítulo 4 del 6 al 8 y aquí en Efesios capítulo 6 del 10 al 18, donde Pablo presenta la armadura y los recursos, las herramientas necesarias para vencer en el día malo, en los momentos cruciales de la vida, en el cual todos pasaremos en algún momento en nuestra etapa o nuestra vida por ello. La importancia, como mencioné al principio, es la actitud, cómo adoptamos esto, cómo lo afrontamos y cómo utilizamos. En esta hora, si estás pasando lucha, estás pasando problemas, queremos orar por ti. Puedes comunicarte en esta hora y estaremos orando y clamando al Señor, no solamente al finalizar este programa, sino que en nuestras oraciones futuras también estaremos orando en nuestro tiempo de oración, orando para que Dios se glorifique en tu vida y en tu necesidad. Pero en esta hora tenemos que comprender, hermano y amigo que me escucha, que para poder tener una batalla eficaz, nos toca hacer una parte, nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde hacer, y el apóstol lo presenta. Y cuando la iglesia de Éfeso leyó esto y lo leyó, ellos veían quién se lo estaba diciendo y que su testimonio y su vida iba al acorde con lo que estaba aquí. Amén. El apóstol Pablo no plasmó algo inspirado por el Espíritu Santo que él no fuera un ejemplo vivo. Él mismo dijo en una ocasión que llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. En esta hora que permite el Señor que nosotros podamos seguir hacia adelante y seguir creyendo en el Señor y seguir batallando y seguir luchando esta guerra espiritual y seguir batallando sabiendo que la venida de Cristo está a las puertas. En esta hora vamos a orar, vamos a clamar en esta preciosa hora por toda necesidad, por si estás en crisis, estás en problemas, por los que están enfermos, porque todavía predicamos un Cristo vivo, un Cristo que la sangre sigue salvando, sigue sanando y sigue haciendo milagros. Amén. En esta hora lo creemos y lo declamamos, pero en esta hora cree con fe, pero también implementa
implementa las herramientas, los recursos para que puedas batallar efectivamente sabiendo cómo y con quién y cuándo los hay que hacerlo. En esta hora oramos al Señor. La hermana ora al Señor. Oramos. Padre Celestial, vamos delante de ti, Señor. Queremos darte gracias, mi Dios, porque nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra, mi Dios. Te presentamos en este momento a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga que nos está escuchando, Señor, que está creyendo en tu palabra, Dios, que está creyendo, Señor, que tú vas a obrar en su situación, Padre. Oh, Señor, tú eres un Dios poderoso, tú conoces, Señor, lo que están pasando, mi Dios. Tú tienes el poder, Señor, para solucionar todo problema, para sanar toda enfermedad, mi Dios. Oh Padre Celestial, clamamos a ti, Señor, intercedemos por estas peticiones, Señor. Sabemos que tú estás al pendiente, Señor, de tus hijos. Padre Celestial, clamamos a ti sabiendo que tú has de contestar prontamente, Señor, cada petición, Señor, según tu voluntad, Padre Celestial. Padre, te pedimos, mi Dios, que tú obres, Señor, prontamente. Oh Padre Celestial, que tú traigas paz, que tú traigas alegría, Señor, que tú traigas una contestación a cada petición, mi Dios, y que podamos testificar, Señor, que tú todavía, Señor, haces milagros, haces proezas, Señor, pero que también contestas peticiones, Señor. Están estas peticiones delante de ti, mi Dios. Ayúdanos a acercarnos más a ti, mi Dios, a que podamos ser obedientes a tu palabra, mi Dios, a que podamos utilizar esta armadura, Padre Celestial, de manera efectiva, mi Dios, para que podamos estar resistiendo el día malo, mi Dios, y ser victoriosos, Padre Celestial, al final de cada batalla, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has escuchado nuestra oración, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que vamos a ver contestación prontamente, mi Dios. En tus manos dejamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En esta hora, pues, sigue confiando en el Señor. Te exhortamos a mantenerte firme, seguir confiando y de igual manera, pues, seguir pendiente a los programas, tanto por el canal de YouTube como por el Facebook. Nuevamente agradecemos su sintonía. Amén. Este ha sido el pastor Benjamín González y la hermana Madeline González. desde aquí de Denver, Colorado, y somos parte de la iglesia del Movimiento Misión Mundial aquí en Denver, Colorado. Y en esta hora te decimos, Dios te bendiga.